Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aarón Pablo Gutiérrez Ochoa, soy estudiante de Derecho en la UNILAB en la CDMX. Mi matrícula es la MX009226. Este es mi producto integrador de la materia Dirección y Liderazgo. En esta ocasión me pidieron que contestara unas preguntas basadas en las clases 15 y 16 del curso. Vamos con la primera. Define qué es un grupo y los tipos de grupos genéricos. Un grupo se puede definir o se refiere a conjunto de individuos, personas o objetos o animales que se encuentran reunidos con un contexto entre sí por alguna característica en común. Un grupo de amigos, por ejemplo, reunidos en una cafetería, un grupo de lectura sin ser amigos, un grupo de herramientas para una misma función o un mismo fin. Pueden colaborar entre ellos o no hacerlo y aún así considerarse un grupo. Un ejemplo de grupos sociales: los compañeros de clase, los vecinos, profesores, grupos de personas reunidos en un determinado sitio, de animales que por sus características se agrupan en diferentes grupos: gusanos, insectos, arañas, moluscos, medusas. Características: invertebrados, vertebrados y con caparazón externo. Un grupo se puede considerar como un conjunto de personas con espíritu mutuo de aprecio y servicio, interrelacionadas por un buen beneficio social recíproco, como por ejemplo las personas de un club de lectura. Los grupos genéricos. Los grupos genéricos se agrupan en dos partes: los formales y los informales. Los formales se definen por la estructura de una organización con asignación determinadas de trabajo para colaborar en acciones determinadas. Por ejemplo, los integrantes de un equipo de fútbol, los equipos médicos, los equipos que están detrás de personas famosas como esta que tenemos aquí. Y los informales son alianzas que no tienen una estructura formal ni se están definidas por una organización, serán una consecuencia de una simple asociación. Ejemplo: las personas que están en la espera de un cajero automático, como en esta imagen, a las personas que están esperando la entrada hacia el metro, hacen fila para algún beneficio social y etcétera. Menciona tres razones por las cuales las personas forman grupos. Puede ser por simple asociación. A mí se me ocurre por seguridad. Al reunirse en un grupo de más de dos individuos, pues reducen la inseguridad o el miedo a sentirse solas. Se sienten más fuertes y protegidos entre sí. La autoestima, por ejemplo. Los grupos infunden sentimientos de valía en las personas, es decir, además de comunicar una posición, pertenecer en un grupo también fomenta la sensación de valor entre los propios integrantes. Para conseguir metas, para metas muy grandes. Por ejemplo, en este caso, que es estudiar una carrera, mi meta principal es concluirla. Las metas grandes de una persona para realizar una tarea, como cuando hace falta reunir dotes, de reunir proyectos donde se ocupan más de un individuo con diferentes características. Bueno, explica las etapas del desarrollo de grupos. La razón principal por la cual una persona decide asociarse o formar un grupo es la interacción física basada en necesidades o en un problema en común. La primera etapa de formación se caracteriza por una gran incertidumbre respecto al propósito, estructura y liderazgo de un grupo. Los miembros analizan el entorno para determinar qué tipos de comportamientos son aceptables. La etapa de formación se termina cuando los miembros comienzan a pensar en sí mismos como parte del grupo. La segunda etapa se le llama tormenta. Aquí en la imagen. Se caracteriza por la existencia del conflicto intergrupal. Los miembros aceptan la existencia del grupo, pero tienen cierta resistencia a las restricciones que éste les impone. Las individuales, si hay un conflicto en cuanto a quien controla el grupo, siempre están los liderazgos. Cuando esta etapa se complementa es porque existe una jerarquía y ya relativamente clara de liderazgo dentro del grupo. Aquí tenemos la tercera etapa, es la normatividad. Se caracteriza por la existencia de relaciones muy estrechas y un nivel alto de cohesión, además de que el grupo presenta un fuerte sentido de identidad. La normatividad se complementa cuando se solidifica la estructura del grupo y ha asimilado a un conjunto de expectativas respecto a lo que se redefine el comportamiento correcto de los miembros. La cuarta etapa es el desempeño. En este momento la estructura del grupo es plenamente funcional y aceptada. Aquí la energía de ha pasado de llegar a conocerse y comprometerse entre sí a desempeñar el trabajo que se represente, como en este ejemplo. La quinta etapa es la dispersión. Esta etapa es la etapa final en el desarrollo de un grupo. Se caracteriza
se caracteriza, perdón, por la preocupación de sus miembros de determinar las actividades o las tareas pendientes. Aquí las respuestas de los integrantes del grupo varían. Algunas reaccionan muy eufóricos por los logros, como estos. Otros pueden sentirse incómodos por la desaparición del grupo y de las relaciones que se consiguieron, como en este caso. Siguiente pregunta. Menciona las 5 Cs para formar un equipo eficiente. Complementariedad. Cada miembro domina una parte determinada del proyecto. Como todos estos conocimientos son necesarios para alcanzar la meta. El ejemplo de un equipo de médicos: internista, doctor, anestesista, enfermera, etc. Cada uno con una función determinada. La comunicación. El entendimiento y los mensajes abiertos entre todos son esenciales para coordinar las distintas actuaciones individuales. En este caso, el médico es el que va diciendo lo que requiere y cada persona ya sabe su función y lo asiste. El compromiso. Para cada miembro se compromete a aportar lo mejor de sí mismo, a poner todo su empeño y sacar la meta adelante de forma coordinada. El grupo de profesionales con un líder a la cabeza debe actuar de forma organizada y sincronizada, con vista a la meta. Por último, la confianza. Cada persona confía en el hacer buen el resto de sus compañeros. Esta confianza le lleva a anteponer el éxito del equipo al propio o al lucimiento personal. Aquí ya no hablamos de logros personales, sino de una integración grupal de todo el equipo. Siguiente pregunta. ¿Es importante formar un equipo eficiente? Claro que es muy importante y es vital. ¿Por qué? Porque si tenemos un equipo bien integrado, bien estructurado y con funciones bien descritas y bien desempeñadas, logramos que toda esta maquinaria funcione correctamente y logremos al éxito. Muchas gracias.